presencia. Take us into your presence. Con tu presencia. With your presence. Con ese manto With that de tu mantle presencia. of your presence. Favor. Favor. Gracia. Grace. Poder. Power. Autoridad. Authority. En el nombre de Jesús. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. In Jesus' name. Yo bendigo a tus hijos. I bless your Bendigo a children. tus hijas. I bless your daughters. Declaro revelación. I declare revelation. Revelación. Revelation. Revelación. Revelation. Revelación. En Revelation. el nombre de In Jesús. Jesus' Te name. damos a ti, Señor, We give to you, Lord, toda gloria, all the glory, toda honra, all the honor, todo poder, all the power, toda autoridad. all authority. Te la damos a ti, We give Señor, it to you, Lord, en el nombre de in Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Hijos, no se vayan tan lejos, porque ya al ratito vamos a venir de regreso. Vamos a tomar unos minutos Let's take a few minutes para hablarles un poquito de lo que recibimos to speak on what we received, y después vamos a impartirles. and then we're going to impart. ¿Y qué es eso de impartir, pastor? And what does it mean to impart, Pastor? Después le voy a explicar todos los detalles de lo que es impartir. Later I'm going to explain to you the details of imparting. Pero básicamente es esto. But basically it means this. Le voy a poner un ejemplo sencillo. I'm going to place a simple example. ¿Cuántos alguna vez han comprado un pan How many have bought a bread y te lo estás comiendo and you're eating it y quitas un pedacito y se lo das a tu hijo? and you break a little piece and you give it to your child? ¿Has hecho eso alguna vez? Have you ever done that? Tú le estás impartiendo You're imparting de lo mismo que tú comes. from the same thing you're eating. Entonces yo quiero impartirle de lo mismo que yo So I como, want to impart the same thing that I'm porque eating ustedes son hijos de nosotros acá. because you're our children here. Ahora, yo quiero animarle a que lea este texto. Esto me impactó mucho. I want to encourage you to read this verse. It impacted me a Salmo lot. 62:11. Psalm 62:11, Y de ahí vamos a comenzar a hablar un poco. and we're going to speak from there a Salmo little. 62:11. Psalm 62:11. Hijos, no se vayan lejos, que vayan y regresen. Dice así este texto. And it says the following. 62:11. Salmo 62:11. ¿Están listos? Are you ready? Dice, una vez habló Dios. One thing God has spoken. Dos veces he oído esto, Two things I have heard. que de Dios es el poder. Power belongs to you, God. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, And with you, Lord, is unfailing love. porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. And you reward everyone according to what they have done. Diga conmigo, tuyo es el poder. Say with me, yours is the power. ¿De quién es el poder? Whose is the power? De Dios. Of God's. Vamos a hablarle de dos cosas. Vamos a tratar de resumir un poquito. Después vamos a explicarles ya en detalle. We're going to speak on two things. We're going to try to bring it all together. Hoy quiero que usted se lleve la semilla. And then later we're going to explain the detail. Today we want you to Vamos take a the hablar seed. acerca de poder Today we're going to speak on power y del poder de la oración. and the power of prayer. Del poder de Dios The power of God y del poder de la oración. and the power of prayer. Diga conmigo, Dios tiene todo poder. Say with me, God has all the power. No los escucho, hijos. I can't hear you. Si usted no lo cree, ¿qué hace aquí? If you don't believe it, what are you doing here? Ahora, si Dios tiene todo poder, ¿cómo podemos ver ese poder? So if God has all the power, how can we see this power? Para poder ver el poder necesitamos fe. In order to see this power, we need faith. No se puede ver el poder de Dios We cannot see the power of God si no tenemos fe. if we don't have faith. El poder se ve solamente cuando la fe está presente. The power can only be shown whenever faith is present. Pero lamentablemente, hijos, But sadly, cada vez más y más each time more and more, nos quieren enseñar a no ver, a no tener fe they want to teach us to not have faith y a no ver el poder. and to not see the power. Porque si no hay fe, Because if there's no faith, no puedes ver el you poder. can't see the power. Miren esto, hijos. Watch this. Una cosa es estudiar a Dios One thing is to study God, y otra cosa es tener una experiencia con and another Dios. thing is to have an experience with God. Yo le puedo decir que he estudiado mucho de I can Dios. tell you I have studied God a lot Por mi cuenta y en instituciones educativas. on my own and educational institutions. Pero una cosa es conocer
But one thing is to know, y otra cosa es experimentar a Dios. and another thing is to experiment Hay God. mucha gente que hoy en día, porque estudió algo, There's many people nowadays because they studied something. piensan que ya conocen todo de Dios. They think they know everything about God. Y lo que tienen es información. But all they have is information. Y se conforman con esa información. And they're just comfortable with that Pero information. nunca han experimentado a Dios. But they've never experimented Y God. cuando tú le dices, Dios te quiere liberar de un And demonio, when you tell them God wants to deliver you from a demon, dicen, yo no creo en demonios. they say, I don't believe in demons. Entonces no crees en la Biblia, So you don't believe in the Bible? porque hay más demonios mencionados en la Biblia que ángeles. Because there's more demons mentioned in the Bible than angels. ¿Para qué? For what? Para que tú estés alerta y los puedas echar fuera. So you can be alert and be able to cast them ¿Me out. estás entendiendo? Are you understanding? Entonces, hay gente que cree que el conocimiento es conocer a Dios. So there's people that believe that knowledge is knowing God. Si no hay una experiencia con Dios, But if there's not an experience with God, realmente no has conocido a Dios. then you truly have not known God. ¿Escuchó lo que le dije? Are you understanding what I said? Dígale al vecino, si no has tenido una experiencia con Tell your Dios, neighbor, if you have not experienced God, realmente no has conocido a Dios. then you truly have not known God. Has oído de Él. You have heard about Le it. pongo un ejemplo bíblico. I want to put a biblical example. Job era un hombre temeroso de Dios, Job was a man that was fearful of God, pero él mismo dice, but he himself said, al final del libro de Job, at the end of the book of Job, él dice, te había oído antes, he said, I had heard you before, pero ahora mis ojos te but now ven. my eyes see you. Él pasó de una experiencia de oír He went from an experience of hearing a experimentar a Dios. to experimenting God. Cuando Jesús tomó a los discípulos, When Jesus took the disciples, no los llamó a decirle, les voy a enseñar de Dios. he didn't bring them to say, I'm going to teach you about Los God. puso a experimentar a He Dios. put them to experience Y por God. eso les dijo, por su fruto los van a And conocer. that's why he said, by the fruits you No shall les know them. enseñó teoría, He didn't show them theory. los puso a experimentar He put them to experience el poder de Dios. the presence of the power Entonces, of God. hoy en día, hijos, So nowadays, mire lo que está pasando. look at what's happening. Cada vez más y más Each day, more and more, la gente se quiere ir por la teoría, people want to go by theory, negando el poder de Dios. denying the power of God. Le pongo otro ejemplo. I want to put another El example. apóstol Pablo Apostle Paul sabía más de la ley, de profecía, de teología que usted y yo. knew more about the laws, prophecies, and all that more than you and I. Era un maestro, He was a teacher, pero él dijo esto: but he said the following. cuando vine a ustedes, When I came to you, no vine a hablarles I didn't come con palabras excelentes de humana sabiduría, to speak to you with excellent words of human knowledge, sino con demostración del poder de Dios, but demonstrating the power of God, para que su fe no esté basada en las ideas de hombre, so that your faith cannot be based on the ideas of sino men, en el poder de Dios. but in the power of Diga God. conmigo, el poder de Say Dios. with me, the power of God. Dígalo duro otra vez. Say it loudly, the power Entonces of hay mucha gente que ha oído, God. So there's a lot of people that have que ha heard, leído, that have read, pero no muchos han experimentado. but not many have experienced. Entonces, ¿qué pasa, hijos? So what happens? Cada vez más y más quieren sacar la fe de las iglesias. Each day more and more they want to take out ¿De faith dónde le from dije que church. la quieren sacar? Where do they want to take it out from? De las iglesias. No estamos From hablando del church. mundo. We're not talking about the world. Quieren sacar la fe de las They iglesias. want to take it out from the church. ¿Por qué? Why? Si sacas la fe, If you take out faith, no hay milagros. there's no miracles. Por eso usted encuentra gente That's why you find people que dice, yo no creo en milagros. that say, I don't believe in miracles. Eso era para el tiempo de Jesús. That was in the times of Jesus. Pero hoy ya los milagros cesaron. But now miracles are not happening anymore. Eso es una herejía. That's an urge. Dígale al orgy. vecino, eso es una herejía. That's an orgy. Dígaselo, dígaselo. Say it. Eso sí es apostasía. That is being blasphemy. Blasphemy. Apostate. Apostate. ¿Por qué? Why? Porque un apóstata es el que niega la fe. Because someone that apostates is denying Entonces the cuando faith. sacas la fe So whenever you take out faith y sacas los milagros de Dios, and you take out the miracles of te God, conviertes en un apóstata. then you become an apostate. Porque estás negando que Dios tiene poder. Because you're denying that ¿Y God sabe has lo que power. dice la Biblia? And you know what the Bible Que says? Jesucristo es el mismo ayer, That Jesus hoy is the same y por yesterday, los today, and siglos. forever. Su poder no para. His power does not Su stop. poder no se ha detenido. His power has not Los been milagros stopped. de Dios no se han detenido. The miracles of God have Él not sigue stopped. siendo el He mismo. continues to be the Solo same. que está buscando personas He's just seeking people que
actúen en fe, to act in faith, que caminen en fe to walk in y faith, que manifiesten el poder de Dios en and to fe. manifest the power of God in ¿Me faith. está entendiendo, Are you hijos? understanding? Entonces, hay un espíritu hoy en día So there's a spirit que nowadays está mencionado en la Biblia, that is mentioned in the Bible. que es el espíritu de engaño. That's the spirit of deceit. El espíritu de este tiempo The spirit of this time es el espíritu del engaño, is the spirit of deceit, donde quieren que la gente esté con los ojos cerrados. where they want you to be with your eyes closed. Por alguna razón Jesús dijo, yo he venido para dar vista a los ciegos. That's why Jesus said, I have come to give sight to the blind. Porque si tú no puedes ver con tus ojos Because if you can't see with your a un eyes Dios vivo, a living God, entonces ¿en qué Dios has creído? so what God are you believing ¿Qué in? nos diferencia de los que tienen un ídolo en su casa? What makes you different from someone who has an idol in their home? No hay ninguna diferencia. There's no difference. No hay ninguna. There's none. ¿Cuál es la diferencia con nosotros y nuestro Dios? What's the difference with us and our God? Que nuestro Dios está vivo. That our God is alive. ¿Cuántos tienen a un Dios vivo? How many have a living God? Ahora, si su Dios está vivo, So if your God is alive, usted tiene que estar experimentando el poder de you Dios. must be experiencing the power of God. Si no estás experimentando el poder de And if Dios, you're not experiencing the power of God, entonces somos similares o semejantes then we're similar or a los que alike tienen un ídolo como Dios. to those that have an idol like ¿Me a está God. entendiendo, hijos? Are you understanding? Entonces, So, mire lo que pasa. look at what happens. Ningún milagro No miracle puede ser hecho can be done si no es por el poder de Dios. if it's not by the power of God. Si Dios no está allí, If God is not there, entonces no hay milagros. then there's no miracles. Entonces por eso es que hay lugares That's why there's places, donde a veces la gente dice, pero ¿por qué aquí yo no veo milagros? and people say, why don't I see miracles here? La pregunta es esta, The question is this: ¿será que Dios está allí? is God there? Si Dios está, hijos, If God is there, algo tiene que estar sucediendo. something must be happening. Por eso siempre tenemos testimonios aquí, That's why we always have testimonies para here, que su fe no esté fundada en palabras, so that your faith will not be founded just in sino en words, hechos, but in acts, en cosas que realmente están in sucediendo. things that are truly happening. No son inventos, It's not just things that we come no up son with. cuentos, no son historias. They're not stories or make Es el believe poder stuff. de Dios power manifestado of God hoy, manifested aquí Today, y ahora. here, Alguien and dígame. right now. Ahora, mire esto, hijos. Now watch this. ¿Qué es entonces el poder de Dios? What is the power of God? Es la habilidad que Él tiene de hacer posible lo imposible. It's the ability of Him to make the impossible possible. ¿Qué es lo que nos enseña la sociedad hoy? And what does society teach us now? Limítate a tu posibilidad. Just be limited to your possibilities. Si tú te limitas a tu If posibilidad, you're limited to your possibility, ¿para qué necesitas a Dios? why do you need God? Si nunca quieres ir más allá de tus If posibilidades. you never want to go beyond your Si possibilities. tú lo puedes hacer, If you can do it, entonces tú te convertiste en tu propio Dios. then you become your own God. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? No, es que yo me voy a limitar a lo que yo puedo. No, I'm just going to limit myself to what I can do. Entonces tú eres tu propio Dios. Then you're your own God. Porque tú te estás adorando a ti mismo y Because estás you're limitado a lo que tú puedes Your hacer. own self, and you're limited to what you can do. No estás dependiendo del poder de Dios. You're not depending on the power of Porque lo que para nosotros no es God. posible, Because what for us is impossible, para Dios sí es posible. for God is possible. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Mateo 19:26 Matthew 19. dice, y 16. mirándolo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. He said, for men this is impossible, but ¿Cuánto with es God, posible para Dios? how much is possible? Todo All. es posible. All things are possible. ¿Cuánto? How much? Entonces no puedes limitar a Dios. So you cannot be limited to En el God. momento que tú limitas a Dios, The moment you limit God, estás diciendo que tu Dios you're saying that God ya no tiene poder does not have any more power, y que tú eres tu propio Dios. and that you are your own God. ¿Qué diferencia hay entre un ateo entonces? What's the difference between an atheist Una and you? persona que niega a Dios Someone that denies God. dice yo creo en mí y en mi conocimiento. They say, I believe in me and my knowledge. Hoy en día hay muchos cristianos Nowadays, there's a lot of Christians que creen en ellos y en su that conocimiento. believe in themselves and Pero their cuando le knowledge. dice que Dios lo puede liberar, But when they tell you that God can deliver you, yo no creo en eso. I don't believe in that. Si no hay fe, If there's no faith,
estás sacando a Dios That you're del taking panorama. God out of the panorama. Porque dice la Biblia que sin fe nadie verá a Dios. Because the Bible says that without faith, no one ¿Me will están see God. entendiendo, hijos? Are you understanding? Si no hay fe If there's no faith para creer más allá de lo que tú ves, to believe more than what you can see, ¿dónde está tu Dios? where is your God? ¿Dónde está? Where is He? Tú eres tu propio Dios. You are your own God. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Por eso la fe tiene que romper las barreras de lo natural para ir a lo sobrenatural. That's why faith has to break the barriers of the natural to go to the Si no se supernatural. rompe esa If barrera, you don't break that barrier, entonces sigues siendo tú mismo tu propio Dios. then you keep being your own God. Y te pregunto, And I ask, ¿tú eres todopoderoso? are you all powerful? No, No. solo Dios es Only todopoderoso. God is all powerful. Entonces diga conmigo, So la say with me, fe faith hace posible makes possible lo imposible. the impossible. Y sin fe And without es faith, imposible it is impossible agradar a Dios. to please God. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con mucha gente? So now what's happening with many people? Mira lo que pasa. Look at what happens. Hay gente que llega aquí, There's people that come here, mira estos milagros they see these miracles, y dicen, wow, and they say, wow, si es posible. it is possible. Se te siembra una semilla. A seed is sown. Pero cuando sales de aquí But when you leave from y te here encuentras con Chencha, and you find Chencha, te saca la semilla. she takes the seed. ¿De dónde vienes? Where have you come? Vengo de ser empoderado en I el just poder de came from Dios, being empowered with the en power el of poder God, sobrenatural de the Dios. supernatural power of God. Y Chencha te dice, And Chencha comes and tells you, pero yo te veo igual, no con los mismos problemas. but you look the same, you still have the same problems. ¿Sabe lo que sucede? You know what happened? Que Chencha te baja lo natural. The Chencha brought you back down to the natural. Y cuando empiezas a ver lo natural, And when you begin to see the se natural, te olvidó el poder you sobrenatural. forget about the supernatural power. Te voy a poner un ejemplo sencillo Let me place a simple que example. está en la Biblia para que no diga que el pastor inventa. It's in the Bible, so you don't think that I made Mire it lo que up. pasó con este hombre que se llamaba Jairo. Look at what happened to this man named Haido. Búsqueme allí Marcos 5:23. Mark 5:23. Marcos 5:23 Mark 5:23. cuenta algo bien interesante. He speaks on something very interesting. Marcos 5:23 Mark 5:23. dice que un hombre, un principal de los judíos, It says that a prince of the governor of the Jews, vino a Jesús. he came to the Jews. Vino donde estaba él, He came to where he was. porque su hija estaba muriéndose. Because his daughter was dying. Miren esto. Look at this. Jairo salió de su casa Jairus left his house con fe. with faith. ¿Cómo salió? How did he leave? ¿Cómo salió? Él dijo, voy a buscar a Jesús He said, I'm going to look for Jesus porque creo que él puede hacer algo. because I believe he can do Lo que something. ya los médicos no pueden hacer, What the doctors cannot do, Jesús lo puede hacer. Jesus can do it. Y él salió y dice, And he left y and le said, rogaba mucho diciendo, He mi pled. hija está a la muerte. he pled earnestly with him, my daughter is dying. Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Please come and put your hands on her so she will be healed and Diga live. conmigo, Jairo tenía fe. Say with me, Jairus had faith. ¿Qué tenía? What did he have? Salió con fe, He left with faith. miró a Jesús, He saw Jesus. tenía fe He had faith. y lo trajo a la casa. And he brought him home. Pero cuando iba camino a la casa, But when he was on the way home, se le acercan los que estaban allá. some of the people came close to Y him. mire lo que le dice. And look at what they said. Versículo 35. Verse 35. Mientras él aún hablaba, As he spoke, vinieron de la casa del principal de la sinagoga y le dijeron, tu hija ha muerto. while Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus in the synagogue. ¿Para region. qué molestas al maestro? Your daughter is dead. Why do you bother the teacher anymore? Escuche esto. Cuando le dijeron, tu hija se ha muerto, When they said your daughter has died, se le acabó la fe. his faith ended. Salió con fe He left with faith, y cuando regresó ya no tenía fe. and when he came back, he had no more faith. Escuche esto. Listen, A veces tú vienes aquí, sometimes you come here, sales de aquí con fe. you leave from here with faith. Te mandan un texto, haces una llamada, You get a call or you get a text, Chencha te engaña Chencha deceives you, y se te acaba la fe. and the faith is gone. Si es verdad, It's true. ya volví a la realidad. I came back to reality. ¿Qué estás diciendo tú? What are you saying?
que no crees en un Dios que tiene todo poder that you don't believe in a God that has all power, y que no tiene fe. and you don't have faith. Y cuando estás haciendo eso, And when you're doing estás that, sacando a Dios de tu vida. you're removing God from Pero your mire life. lo que hizo Jesús. But look at what Jesus Jesús did. vino a la casa Jesus came to the house, y les dice, ¿qué les pasa a ustedes? and he said, what's going on with Déjenme y'all? entrar. Let me enter. La niña no está muerta, The girl is not solo dead. duerme. She's just Y sleeping. por el poder de la And by the resurrección, power of the esa resurrection, niña volvió a la that daughter vida. came back to life. Y aquel hombre And that man volvió a recuperar la fe. recovered his faith. ¿Por qué? Why? Porque tuvo una experiencia sobrenatural Because he had a con el supernatural Dios experience vivo. with the living God. Alguien diga, ya entendí. Someone say, I understood. ¿Me estás entendiendo ahora? Are you understanding now? Todos los días hay una lucha por tu fe. Every day there's a fight for your Pero faith. tú decides a quién le vas a creer. But you have to decide who you believe. Si no le crees a Dios If you don't believe God, y no dejas que tu fe siga and you desarrollándose, don't allow your faith to continue te developing, vas a convertir en un teoloco. you're going to become a crazy. ¿Cómo es eso? How is that? Usted todos los días se va a encontrar con alguien que se leyó 3 versículos y cree que ya se las sabe todas. You're always going to find someone that read 3 verses and believes that they know it all. Ay, pero la Biblia dice que hay que juzgar con justo juicio. Oh, but the Bible says they have to play justice with Entonces the yo puedo hablar righteous. mal de los pastores. So I can talk bad about the pastors. Uy, te hiciste más grande que Dios. Well, you just became greater than God. Porque la Biblia dice que hay justo solo uno. Because the Bible says there's only one righteous. Su nombre es Jesús. And his name is Jesus. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Y ese mismo Jesús dice, And that same no Jesus says, juzgues para que no seas juzgado. don't judge so you won't be judged. Porque con la misma vara que midas serás Because medido. with the same measure, you will be measured. ¿Usted sabía que la gente que habla mal de su casa You know that people that speak bad about your house y del manto de su casa, and the mantle of your un house, día va a ser juzgado por ese mismo manto? one day will be judged by that same mantle? ¿Se me murieron o están Are you vivos? guys dead or alive? ¿Se me murieron? Did you guys just die? Pregúntale al vecino, ¿te moriste? Ask your neighbor, did you just die? Lo que tú criticas What you criticize es lo mismo que te va a juzgar después. is the same thing that's going to judge you later. Dígale al vecino, dígale. Tell your neighbor. Lo que tú criticas What you criticize es lo mismo que te va a juzgar is the después. same thing that's going to judge you later. Y no va a ser ninguno de nosotros, And it won't be any of us. porque justo hay solo uno. Because there's only one justice. Se llama Jesucristo. His name is Jesus Y un Christ. día vamos a estar delante de Él, And one day we'll be before him, rindiendo cuentas. giving account. Y vas a tener que dar cuentas. And you're going to have to give ¿Alguien account. me está entendiendo? Someone understanding me. Por eso los hijos de Dios That's why the children of God y muchos hombres en la Biblia and many men in the ni se Bible atrevieron a decir nada. didn't even dare to say a thing. Ni se They didn't atrevieron even dare a decir nada. to say a thing. Porque sabían que con la misma vara que midas vas a ser medido. Because they knew with the same measure, you would be ¿Me measured. están entendiendo, hijos? Are you understanding? Así que dígale al vecino, deja de estar oyendo a Chencha, So tell your neighbor, stop listening to Chencha. porque quien va a jugar a Chencha te va a jugar a ti Because the también. same one that's going to judge Chencha is going to judge you. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Si no es Chencha, es Chencho, ¿verdad? If it's not Chencha, it's Chencho. Ahora, escuchen esto. Now listen to this. Pero ¿qué pasa, hijos? But what happens? ¿Qué pasa What happens cuando un grupo de los hijos de Dios when a group of the children of God, experimentamos a Dios, we experience God, tenemos una experiencia real y we verdadera have con a Él real and true experience with y Him, nos ponemos de acuerdo and we come into agreement para ver el poder de Dios? to see the power of God. ¿Sabe lo que sucede, You know hijos? what happens? Dios se manifiesta con poder God is manifested with y power, cosas grandes suceden. and greater things happen. Por eso el poder del acuerdo y de That's la why the oración power of en el agreement and acuerdo prayer and es tan agreement importante en la Biblia. It's very important in the Bible. Por eso Jesús hizo tanto énfasis. That's why Jesus made so much emphasis. Miren eso, hijos. Watch this. Antes de ir a la cruz, Jesús Before Jesus went to the cross, estaba en la última cena he was at the Last Supper. y entonces él empezó a orar. He began to pray. Y una de las oraciones fue esta. And one of the prayers was the Y following. dijo, yo oro, Señor. He said, I pray, God. Padre, yo oro Father, I pray para que sean uno, so that they can become one,
para que así como tú y yo somos uno, as you and I are one, ellos sean uno that they may become one, y el mundo sepa and the world may know que tú me enviaste. that you have sent me. Tremenda oración. It's a powerful prayer. ¿Ya se cumplió esa oración? Has that prayer been fulfilled? No, No. porque hay una pila de gente que dice que es cristiano y lo está criticando usted. Because there's a whole bunch of people that are Christians that say En they're vez de- Christians en and vez they're de estar de criticizing acuerdo. instead of being in agreement. Por eso el enemigo gana terreno, That's why the enemy gains territory. porque los hijos de Dios no se ponen de acuerdo. Because the children of God can't come together in Solo hay un agreement. solo Cristo. There's only one Christ. Hay uno solo, Just one. no hay muchos. There's not many. Entonces hay gente que dice, So there's people that es say, que tú lo interpretas a tu manera y yo a la mía. well, I interpret it my way, you interpret it your way. El único que tiene que interpretar se llama el Espíritu Santo, And the only hijos. one that can interpret is the Holy Spirit of God. Cuando alguien te dice eso, está más perdido que Adán el día de la When someone madre. tells you that they're more lost than Adam on Mother's Day. Porque la Biblia no es de interpretación personal. Because the Bible is not to interpret it personally. Solo el Espíritu la interpreta. Only the Spirit can interpret. Entonces por eso se cae tanto en la teoría. That's why you fall into theory. Pero ¿qué pasa cuando sí nos ponemos de acuerdo? But what happens if we come into agreement? ¿Qué pasa? What happens? Ayer estábamos de acuerdo, Yesterday we were in agreement. los que estábamos aquí. All of us that were ¿En qué here. estábamos de acuerdo? What were we in agreement Que el for? demonio tenía que salir For the enemy to flee. de la vida de todas estas For the personas que lives estaban of aquí. everyone that was here. ¿Cierto? Right? ¿Usted estaba de acuerdo conmigo? Are you in agreement with me? Seguramente que sí, Surely you were. porque si no, no hubiese venido a echar fuera demonios. Or else you wouldn't have came to cast out demons. Si usted no cree en eso, If you don't believe in entonces that, dice, yo no voy mejor. then you say, I don't go then. Yo no creo en eso. I don't believe in that. Pero como usted vino y sí cree, But since you came and you do believe, entonces los demonios se tuvieron que then ir. the enemy had to flee. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con What eso? am I trying to tell you with Cuando this? hay hijos When there's children que son capaces de creerle al poder de Dios that are willing to believe the power y of se God, ponen de acuerdo, and you come into agreement, vas a tener una experiencia you will have a sobrenatural. supernatural experience Vas a with ver el God. poder de Dios trabajar y You will see obrar. the power of God Vas at a ver a work. los demonios salir. You will see the enemy Vas a ver a la flee. gente ser sanada. You will see the people being Vas a ver a los healed. muertos levantarse. You will see the people being raised from the dead. Porque el que tiene Because those fe that have faith va a ver el poder de will Dios. see the power of God. Alguien dígame, Someone shout amen. ¿qué pasó con los discípulos? What happened with the disciples? Mire lo que Jesús les decía. Look at what Jesus would say. Pónganse de acuerdo. Come into agreement. No se vayan de Jerusalén. Don't leave Jerusalem. Esperen Wait. que cuando venga el Espíritu de Dios, That when the Spirit of God Él los comes, va a enseñar He will teach y los you. va a guiar a toda verdad. And He will guide you to all truth. ¿Cuántos seguían a Jesús? How many followed Jesus? Miles. Millions. ¿Cuántos lo seguían? Thousands. How many? Thousands. Mire esto. Listen No to se this. diferencia mucho de lo que pasa hoy. It's not any different from what happens Cuando now. había comida, When there was food, todo el mundo venía. everyone would come. Por eso una vez alimentaron a 5,000. That's why one time they fed Después 5,000. hubo otra alimentación, 4,000. And then another feeding 4,000. 4,000 hombres. 4,000 men. Pero en total deben haber sido como 15 o 20,000 But personas. maybe there was more of a total of 15, 20,000 ¿Dónde estaban people. esos 20,000 Where were those 20,000 cuando vino el Espíritu Santo? when the Holy Spirit came? Estaban hablando con Chencha. They were speaking to Chencha. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? ¿Cuántos se quedaron a ver el Espíritu de Dios? How many say to see the Spirit of God? 120 people. 120 personas. ¿Sabe lo que significa 120, hijos? You know what 120 means? 120 es múltiplo de 12. 120 is a multiple of 12. 120 es 10 por 12. 120 is 12 times 10. 10 es el orden de Dios. And 10 is the order of God. Y 12 es el pueblo de Dios. And 12 is the people of Cuando God. tú estás alineado When you're aligned, en orden, in order, en sujeción, in submission, y eres el pueblo de Dios, and you're the people of el God, Espíritu de Dios the Spirit of va a caer God sobre ti will fall over you. y vas a ver y vas a experimentar And you will see and el experience poder del Dios vivo. the power of the living God. Por eso es que hay muchos que todavía siguen viendo para el techo y las That's why luces. there's still a lot of people looking at the roof and the lights. Hay gente que todavía viene a la iglesia y parecen ventiladores. There's people that still come to church and seem like the A fan. ceiling fans.
Solo miran para los lados. just looking side to side. ¿Recibiste algo? Did you Ah, receive something? ¿qué? No, ya yo me sé eso. I already know that. Peor si usted viene creyendo que ya se las sabe todas. It's worse if you come thinking you know it all. Ya yo sé eso que va a hablar el pastor. Ya yo he leído esa parte. Oh, I already know what Pastor's talking about. I read that part already. Cuando tú haces eso, When you do that, le estás diciendo al Espíritu, no quiero aprender más. you're telling the Spirit, I don't want to learn anymore. Escuchen esto, hijos. Listen to this. Yo no pretendo I don't pretend haber alcanzado todavía to have reached ni un poquito de todo el conocimiento de Dios. a bit of the knowledge of God. Yo creo que apenas un punto en el espacio he tocado. Maybe just a little spot in space I have Y hay touched. gente que And there's people cree que ya la hizo. that believe they've made it. No necesito eso. Oh, I don't need that. No voy a esa clase porque ese hermano no tiene nada que I don't enseñar. go to that class because he has nothing to teach me. ¿Sabe lo que estás diciendo? You know what you're saying? Que tú no le crees a Dios. That you don't believe God. Porque Dios puede usar hasta una piedra para enseñarte. Because God could use a rock to ¿Me teach estás you. entendiendo? Are you ¿Me understanding? están entendiendo o no? Are you understanding or not? Ahora hay poder en el acuerdo, hijos. So there's power in the ¿Qué agreement. les dije? What did I say? Hay poder en orar juntos. There's power in praying Hay poder together. en creerle a Dios. There's power in believing Y God. al que cree, And those that believe, todo le es posible. all things are possible. Tú estás aquí You're here porque un día la pastora y yo creímos. because one day the pastor and I believed. Tú estás aquí You're here porque antes de que nos viniéramos a Carolina del Norte, because before we came to North Carolina, estábamos orando por ti. we were praying for you. Y tú ni lo sabías. And you didn't even know. Y algunos ni habían nacido. And some of you were not even born. Pero estábamos allá en San Antonio, Texas, But we were over there in San Antonio, orando Texas, por los que iban a praying creer for cuando those that estuviéramos were en going to Carolina del believe whenever Norte. we were in North Carolina. Nos pusimos de acuerdo. We came into agreement. Yo necesito que hoy tú te pongas de acuerdo conmigo Today, I need you to come into agreement y with con me la pastora. and with the pastor. ¿Para qué, hijos? For what? Hay un mundo que se está perdiendo, There's a world that's getting que no lost, conoce a un Dios vivo, that does not know a living God, que algunos conocen teoría that some know theory, y la teoría los tiene locos. and theory has them going Este es crazy. el tiempo de experimentar al Dios vivo. This is the time to experience the living Y God, para eso tú te estás preparando aquí. and that is why you're being prepared Para here. eso Dios quiere desatar un manto sobre ti. That's why God wants to release a mantle Un over manto del you, poder, a mantle of del power, favor, of favor, de la gracia de Dios, of the grace del of poder God, para the interceder, power to del intercede, poder para orar, power to para pray, que milagros so that sucedan, miracles can para que haya happen, so liberación, they can be para que delivered, los muertos so vivan. the dead can Eso es rise. lo que Dios That is quiere what desatar God sobre wants ti. to release over Hay you. alguien que esté listo para Is recibirlo. anyone ready to receive Hay it? alguien que esté listo. Is anybody ready? Yo no veo a muchos que estén listos. I don't see many ready. Hay unos que están así. Some of you are like this. Amén. Amen. Nunca vas a recibir algo que tú no quieras. You will never receive something you do not Y want. nunca vas a mantener algo And you will never keep que tú no something lo practiques. that you don't practice. ¿Sabe qué pasa, hijos? You know what happens? Que lo haga el líder. Oh, let the leader do it. Escucha esto. Listen to this. Antes de que seas líder, Before you're a anda a leader, la calle, go to the streets, agarra a alguien, grab someone, manifiesta el poder de Dios manifest the power of y God, tráelo para acá. and bring them here. ¿Me estás entendiendo? Are you A understanding? eso fue que nos llamó Dios. That's what Jesus called us ¿A qué for. nos llamó Dios? What did God call us for? A ir y a ser discípulos. To go and make ¿A qué nos disciples. llamó? What did He call us for? Dígalo duro. Dios nunca nos llamó a God never sentarnos called aquí us los domingos to be sitting a here ver on qué lindos Sundays somos, to see how beautiful we a are, ver quién es más guapo to see who's more y handsome, quién me trata mejor. and who treats me better. No pasaríamos ninguno. None of us would pass. A ver, levante la mano el más guapo, la más guapa. Lift up your hand if you're the most handsome, the most beautiful. Solo una mano se levantó por allá. I only saw one hand in the Dios back. te bendiga, hijo, God bless por you esa humildad. for that humility. Hijo, si es por nuestras fuerzas, If it was by our strength, no calificamos para nada. we don't qualify for anything. Por eso necesitamos el manto de Dios. That's why we need the mantle of Por God. eso necesitamos el poder de Dios. That's why we need the power of Por eso God. necesitamos ser impartidos, That's why we need to be ser imparted, empoderados. to be empowered. Ponte de pie ahora. Please stand. Ponte de pie. Stand.
Yo quiero animarte ahora. I want to encourage you now. Escucha lo que te dije. Listen to what I just Yo said. quiero animarte. I want to encourage Allí you. donde estás. Right there where you Tú are. tienes que empezar a anhelar. You need to begin to long. Tú tienes que anhelar You have to long que recibas to receive la impartición the que impartation tus padres te quieren dar. that your parents want to give you. ¿Para qué? For what? Para que vayas a las calles So that you can go to the streets y lo manifiestes en las and calles. you can manifest it on the streets. Un día Jesús dijo, One day Jesus said, nadie compra una lámpara no one buys a lamp para meterla en un closet. to hide it in a closet. Tú tienes una lámpara You have a lamp porque quieres que alumbre. because you want to shine. Alumbra, hijo. Shine. Alumbra, hija. Shine, daughter and son. Alumbra donde quiera que vayas. Shine wherever you go. Sé un instrumento de poder. Be an instrument of power. Habla, Speak. decreta, Decree. sana, Heal. libera. Deliver. Para eso nos llamó Dios. That's why he has called Levanta us. tus manos. Lift up your hands. Todo el mundo orando en lenguas. Everyone praying in tongues. Vamos. Come Todo on. el mundo Everyone. empiece a orar en lenguas. Begin to pray in tongues. Todo el que tiene un micrófono empiece a orar en lengua.